Bienvenidos a este webinar, a este nuevo espacio, esta conversación sobre un tema que hoy nos interesa a todas las empresas en Colombia relacionado con el Registro Nacional de Bases de Datos Personales. Especialmente porque sabemos que está corriendo un año, que es el término que nos otorga el decreto 886 del año 2014, para poder realizar este registro. ¿De dónde surge este registro y qué es el Registro Nacional de Bases de Datos? Podríamos decir que el Registro Nacional de Bases de Datos es un directorio público, es decir, es un gran fichero, un gran directorio en el cual se deben inscribir los datos de las bases de datos que tienen todas las empresas en Colombia. En otras palabras, creo que más certeramente podríamos decir, en el cual se deben inscribir todos los obligados por la ley 1581 a llevar adecuadamente bases de datos de carácter personal. Este directorio es un fichero, ¿cierto?, de bases de datos. Lo primero que quisiera aclarar es una duda que me preguntan mucho y que tiene la gente en este momento, y es sobre qué es lo que es materia de registro. Lo que es materia de registro, vamos a mirarlo enseguida, son 13 componentes que yo debo decir o debo reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad en Colombia encargada de llevar a cabo el registro y de gestionar este software que la superintendencia, repito, a través de su delegatura de protección de datos personales, ha puesto a servicio de las empresas y de las entidades para que puedan llevar a cabo esta obligación, cumplir con esta obligación legal. Entonces, les decía que hay una confusión un poco recurrente en el medio de pensar que cuando registramos la base de datos, su contenido, es decir, los datos personales de todos los titulares que reposan allí, también son objeto de registro. Y esto no es así. Es decir, lo que yo llevo al registro son los datos de una base de datos, es como su ficha técnica, su cédula de ciudadanía, las características principales que tiene, pero no el contenido propiamente de esa base de datos. Ese directorio público y esta previsión de realizar un registro nacional de base de datos es un tema que surge desde la ley 1581 del año 2012. Es decir, en el artículo 25 de esta ley estatutaria está previsto que el Estado, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, gestione un registro nacional que va a obligar, repito, a todas las personas que se encuentran bajo el ámbito de la ley 1581 del 2012, bien sean entidades públicas o entidades privadas. Para efecto de hacer este registro, la Superintendencia de Industria y Comercio dividió los grupos y podríamos decir que el primer grupo que en este momento está obligado a hacer el registro son las empresas o entidades matriculadas, registradas en cámaras de comercio. Es decir, si su empresa está registrada en alguno de los registros o repositorios que lleva la Cámara de Comercio, el registro público mercantil, el registro de entidades sin ánimo de lucro, el registro de las empresas turísticas, el registro de ONGs, etc. Cualquiera de los registros que la ley le ha entregado hoy a las cámaras de comercio, pues usted es un obligado a que realice este inventario de bases de datos y las registre ante la SIC, de acuerdo a lo que son las instrucciones
de este manual o esta guía que nos ha dado la Superintendencia de Industria y Comercio para poder registrar las bases de datos. ¿A quién obliga dentro de los protagonistas de la norma? Recuerden que la norma, la 1581, habla de 3 protagonistas o 3 sujetos que son muy importantes en materia de protección de datos personales. El titular del dato, el encargado del tratamiento y el responsable del tratamiento. En este caso, se obliga a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan el carácter de responsable del tratamiento. Recordemos ese concepto. El responsable de tratamiento es la persona, la entidad que determina la recolección de los datos con un fin, con un propósito, con un para qué. Esa persona, ese sujeto, trate de persona natural o trátese de persona jurídica, se llama responsable, repito, si recolecta el dato y arma un repositorio de información, arma un fichero, arma una base de datos. Es distinto al encargado del tratamiento. Recordemos que el encargado de tratamiento son aquellos terceros, es decir, entiéndase, sujetos jurídicos distintos al responsable, que cumplen con un encargo o hacen algo por cuenta de quien es responsable del tratamiento. En este caso, los responsables son entonces quienes deben en este momento estar realizando el registro de bases de datos frente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Este registro tiene varios componentes, en total son 13 componentes. El manual de la Superintendencia indica cuál es ese recorrido que se hace, y el propósito un poco con esta charla es que repasemos esos 13 componentes y que miremos algunas inquietudes o algunas, dijéramos, precisiones que desde nuestra experiencia pues vemos reiteradamente en la calle como errores o bien como inquietudes que tienen las empresas y las personas para hacer este registro. Obviamente esto nos va a suponer hacer un levantamiento previo de la información. Y permítanme en este caso recordar que la guía de responsabilidad demostrada que la Superintendencia de Industria y Comercio ha expedido en Colombia describe dentro de sus componentes una obligación especial, y es la de hacer un inventario de bases de datos que posteriormente puedan llevarse al registro nacional o software que gestiona la autoridad de control. Uno de los asuntos más importantes es cómo construir ese inventario de base de datos y cuál podría ser los criterios o el criterio a seguir para poder realizarlo. Si fuese un criterio físico, piensen que estaríamos hablando de cualquier conjunto de datos que se encuentre en cualquier Excel o Word o en cualquier programa o software que tenga una organización por cada uno de sus empleados, colaboradores o prestadores de servicios, lo que sin duda haría pues un inventario muy copioso de miles de bases de datos, miles de repositorios de información, lo que en mi criterio no resulta adecuado. Y no resulta adecuado porque no permitiría un adecuado control, primero de la compañía, para respetar los derechos de los ciudadanos que están involucrados en esos repositorios de información. Creo que tampoco sería de gran ayuda para un control frente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y finalmente tampoco sería de gran ayuda
para el control que los titulares de datos pueden ejercer frente a los responsables y la información que cada uno de ellos otorga en el registro sobre las bases de datos que trata. Es decir, también es muy importante que tengamos presente que este registro le sirve a la autoridad de control, porque obviamente va a ser mucho más fácil para la autoridad de control saber qué bases de datos tenemos y cómo las tenemos, pero no podemos olvidar que también el ciudadano ejerce un control sobre este registro, sobre esta información. Cualquier ciudadano en Colombia puede llegar a este registro y solicitar o simplemente verificar la información que los responsables o las personas con las cuales se relaciona han reportado sobre sus bases de datos. Y sin duda, y a mi modo de ver con gran importancia, el tercer sujeto que debe estar preocupado por hacer este inventario de manera debida y de que el control se encuentre de manera adecuada es la empresa misma, es la misma entidad, porque va a ser muy difícil que a partir de este registro o al hacer este registro, pues tengamos control de nuestras bases de datos y de nuestros datos sin saber cómo están ubicadas y lo que yo coloquialmente he llamado cómo tenemos la casa arreglada, es decir, cómo está cada una de esas bases de datos de cara a las normas y al régimen jurídico vigente en este momento sobre protección de datos personales. ¿Cuáles son entonces? Entremos en materia y miremos cuáles son entonces esos 13 componentes del registro y de qué se trata, qué es lo que cada uno de esos espacios que vamos recorriendo con el sistema, pues nos pregunta la superintendencia y un poco las directrices o algunos comentarios de lo que nosotros pensamos o creemos que significan estos requerimientos. El primer componente que van a encontrar ustedes cuando comiencen a hacer el registro nacional es un diagrama general de funcionamiento del sistema. Es decir, como todo sistema, en este caso la Superintendencia del Estado se ocupa de mostrar a través incluso de un video tutorial cómo funciona el registro, cómo funciona este software y cómo debemos tener preparada la información, especialmente la que tengamos registrada en Cámara de Comercio, correo electrónico, etcétera. La que está registrada en Cámara de Comercio y en las supersociedades para aquellas entidades vigiladas que también deben reportar en la Superintendencia Nacional de Sociedades información sobre su existencia y representación. El segundo componente del sistema tiene que ver con el responsable del tratamiento. Es decir, el sistema comienza a preguntarnos cuál es la información del responsable de esa base de datos. Nuevamente, el trabajo que tenemos que hacer en este punto con anterioridad es tener muy claro cuándo su entidad está cumpliendo un rol de responsable de tratamiento o si por el contrario los datos que trata se tratan en calidad de encargado del tratamiento. Solamente quienes determinen que tienen calidad de responsables frente a los datos que recolectan serán quienes deban registrar o gestionar este registro nacional de bases de datos. El tercer punto es la inscripción propiamente de la base de datos. Y allí tenemos unos datos generales en relación con la misma. Nos va a preguntar el nombre del fichero y nos va a preguntar la cantidad de titulares que se tienen. El nombre del fichero es recomendable que lo pensemos de acuerdo al nombre que se usa dentro de una empresa, dentro de una institución, en relación con el grupo de datos, el conjunto o el fichero o la base de datos que estamos registrando.
a fin de que exista una especie de homogeneidad de términos y no encontremos pues, diversos nombres o sobrenombres en relación con las bases de datos. A veces incluso las relacionamos con la herramienta informática, que en realidad es la que entendemos como base de datos, pero que finalmente no es el criterio adecuado para yo decir que voy a registrar esa base de datos. Entonces, el nombre que le podamos dar a esa base de datos, pues que sea un nombre que sea fácilmente reconocible dentro de la compañía. Y el número de titulares indica las personas físicas, el número de titulares, el número de registros que usted tiene en relación con las personas físicas que allí reposan. Es posible que en una base de datos yo tenga 2 veces la misma persona. Piensen en un empleado que al mismo tiempo es proveedor de la empresa. En ese caso, usted la tiene en un grupo como empleado y en el segundo caso la tiene igualmente como un proveedor. Son tratamientos diferentes, son grupos distintos, hacemos algo diferente con esos datos y por lo tanto podríamos decir que aunque coincide el nombre de la persona, hay que contarla como titular tanto en una como en otra. El cuarto componente, que a mi modo de ver va a ser un trabajo que tenemos que iniciar de manera inmediata, es el relacionado con los encargados del tratamiento. Es decir, cuando usted tiene y está formando su inventario de base de datos, es muy importante que sepa de cada una de esas bases de datos cuál es el encargado, quienes tienen la calidad de encargados del tratamiento. Y en relación con el encargado, tendría 2 comentarios que hacerles en este momento. El primero es que el encargado del tratamiento no es la persona física, el trabajador o colaborador que está dentro de la compañía o que está en el NIT, si me permiten la expresión, del responsable que está haciendo el registro. Los encargados de tratamiento son terceros distintos a la empresa, distintos al responsable y que realizan un encargo. Es el segundo elemento que quiero comentarle. Lo segundo es que tengamos muy clara la definición. Son terceros a quienes yo les entrego los datos o acceden a mis datos porque cumplen un encargo bajo una relación contractual. Esta relación contractual es muy importante. El registro va a preguntarnos si existe o no y un consejo fundamental es que mapeemos en relación con nuestros encargados qué contratos tenemos, qué acuerdos hemos suscrito con ellos, donde se refleje el compromiso de la protección de esos datos personales que yo estoy entregando a ese proveedor para que pueda cumplir con el estándar de seguridad que me requiere o que me exige el régimen jurídico vigente en Colombia. Esos encargados de tratamiento, cuando digo que pueden ser proveedores, es porque se trata de personas que muchas veces desarrollan outsourcing de procesos por cuenta nuestra sobre nuestros datos. Piensen en un outsourcing de contabilidad, por ejemplo, que debe acceder a toda la data personal de la empresa. Piensen en proveedores o outsourcing de nómina, de procesamiento de nómina igualmente. Piensen en outsourcing del proceso de contacto o de comunicaciones de una organización, un call center, un contact center, que recibe datos de los titulares que yo tengo, por ejemplo, en un fichero determinado, en un conjunto de datos determinado y que tengo que entregarle a ese tercero. Esa relación es la que tenemos que
empezar a mapear dentro de la organización, ajustarla adecuadamente, y de esos encargados va a ser muy importante solicitarles lo que en nuestra diapositiva son los componentes 5 y 6, es decir, la política de tratamiento de datos y el canal de habeas data. En relación con estos dos componentes, el canal de atención al titular y la política de tratamiento de la información, estos serán unos documentos o unos anexos que debemos aportar dentro del sistema y que tienen que ver con dos asuntos que fueron obligación para todas las entidades públicas y privadas en Colombia, todo ente, persona física o jurídica en Colombia que trate datos personales. El primero, tener una política de protección de datos personales. En algunas instituciones puede ser una directriz, puede ser una norma, puede ser una guía, es decir, una política, una directriz que de alguna manera tenga compromiso o muestre el compromiso de una organización en el tratamiento de los datos personales que tiene bajo su custodia y por tanto en el respeto de los derechos fundamentales que subyacen en ese tratamiento de datos. Y el segundo asunto es algo que también ya debíamos tener en todas nuestras empresas como dos requerimientos mínimos de la Ley 1581, el canal de habeas data. Recordemos que el derecho al habeas data es el derecho que tiene la persona física, el titular del dato, de conocer, actualizar, rectificar su información Disculpen si había perdido por un momento la imagen, creo que ya estamos nuevamente al aire. Estamos nuevamente al aire y el audio está bien, ¿se escucha el audio? Voy a continuar hablando y ok, perfecto, gracias. Ok, muy bien, entonces estábamos diciendo de el canal de habeas data, estábamos recordando un concepto que a mi modo de ver es muy importante y que ya deberíamos tenerlo perfectamente determinado dentro de nuestras organizaciones, y es el canal de habeas data. Entonces les decía, pero recordemos qué es el habeas data. El habeas data es el derecho de una titular del dato de conocer, actualizar, rectificar su información. La Corte ha adicionado perdonen la redundancia, ha adicionado dos asuntos más: solicitar la cancelación del dato o bien oponerse a un tratamiento, cuando en cualquiera de estos dos casos eso es posible, ¿cierto? Porque no lo impida la ley o no lo impida un contrato que tengamos suscrito con ese titular. Entonces, si el derecho, piensen ustedes que si el derecho de habeas data es un derecho mío como titular, de poder conocer, actualizar, rectificar mi información, pues del otro lado, es decir, de la empresa del responsable, lo que debe tenerse dispuesto es un procedimiento que me permita a mí como titular acceder y ejercer mi derecho. Y eso es a lo que la norma y lo que el Registro Nacional denomina canal de habeas data, y lo que deberemos tener implementado en relación con cada una de nuestras bases de datos. Es posible que yo tenga un solo canal de habeas data para atender a los distintos titulares de datos que tengo dentro de mi organización. En mi criterio es perfectamente posible. Lo que quiero que recuerden en este caso es que la Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho que es muy importante que ese canal de habeas data esté alineado con los mismos canales que usted usa para hacer mercadeo, para enviar propuestas, es decir, el contacto, la relación
que usted tiene con el titular del dato la hace a través de un canal físico, electrónico, red social, etcétera, pues va a ser muy importante que ese mismo canal a través del cual lo busca a usted un titular de dato pueda tener en ese mismo canal la forma o el ejercicio del habeas data, aunque luego confluyan a una sola dirección o a un solo punto de la organización que sea el que dé respuesta a esas preguntas o a esas, el que le dé respuesta a esas preguntas o al que le dé respuesta a esas inquietudes del titular del dato en cuanto a conocer, actualizar o rectificar la información. Les decía que estos son asuntos que tenemos que tener resueltos desde que entró en vigencia la Ley 1581 y por lo tanto lo que debemos ir recolectando de los encargados de datos de igual manera es su política de tratamiento y cuál es el canal de habeas data que tienen dispuesto, a través de qué medio lo tienen dispuesto para que los terceros puedan acceder a esta información, o los titulares de datos que están dentro de esa base de datos puedan también ejercer sus derechos. Y esto es posible, ¿por qué? Porque recuerden que yo como titular del dato puedo solicitar cualquier información, actualizar o rectificarla, bien frente al responsable del tratamiento, quien me pidió el dato y a quien se lo entregué, o bien frente al encargado que recibe el dato por cuenta del titular para llevar a cabo algún encargo, alguna acción, como en los ejemplos que les ponía ahora de outsourcing de procesos en nómina, en contabilidad, en comunicaciones, etc. Entonces, este es un trabajo que debemos ir haciendo en relación con cada una de las bases de datos que tenemos. El sistema nos va a dar la opción de anexar encargados. Es decir, es posible que frente a una misma base de datos tengamos 4, 5, 6 o más encargados de tratamiento. Y cada uno de esos encargados debe estar indicado, descrito dentro del Registro Nacional de Bases de Datos. El séptimo componente tiene que ver con la forma de tratamiento. Es decir, el sistema nos va a preguntar si la información se tiene automatizada, física o en ambas formas. La forma de tratamiento es una pregunta o un asunto que debemos declarar en relación con cada una de las bases de datos que vamos registrando, porque la respuesta o lo que nos indica el hecho de que se trate de un tratamiento automatizado o no, va a implicar o va a impactar las medidas de seguridad que debemos tomar frente a esa base de datos. Recuerden que la seguridad es un principio de la protección de datos personales y que como principio va a ser exigible. De hecho, es el componente más amplio, a mi modo de ver, y más exigente que tiene el Registro Nacional de Bases de Datos. Por eso va a requerir que el inventario que vamos construyendo se haga con la colaboración o con la participación de varias áreas de la organización, ojalá de áreas que ya estén constituidas como áreas de seguridad de la información, no solo de áreas de seguridad informática, y se pueda abrir un poco más el espectro a un comité que les ayude a que cada uno de estos pasos se vaya haciendo de manera adecuada y ese gran componente que se llama seguridad de la información se empiece a ver reflejado dentro de la empresa, por lo menos en lo que toca con la información de carácter personal. El octavo componente que tiene el Registro Nacional de Base de Datos
es el que tiene que ver con la información que está contenida en esa base de datos. Ya he dicho que no se trata de que los datos per se, cada una de las cédulas o nombres o direcciones o correos que yo tengo de las personas sean los que yo deba ingresar a ese registro. No. La información que me pide el registro es sobre el tipo de datos, la caracterización de la información que yo tengo en relación con la base de datos que estoy registrando. Si son datos generales, si son datos de contacto, si son datos de identificación de las personas, si son datos de carácter patrimonial o económico, si son datos socioeconómicos también, si son datos de gustos, hobbies de las personas, que son muy frecuentes en nuestras áreas de mercadeo. Y también va a cuestionarnos el registro sobre los datos sensibles y los datos especialmente protegidos. Recuerden que los datos especialmente protegidos son los datos de niños, niñas y adolescentes, y que los datos sensibles son aquellos que tienen que ver con la intimidad del sujeto y que además pueden crear o generar una discriminación para las personas en los casos o en los eventos en que se haga de ellos un indebido tratamiento. ¿Qué consecuencia tiene el que tengamos datos de carácter sensible o especialmente protegidos en una base de datos? Primero, que son tratamientos muy restrictivos, es decir, si yo tengo este tipo de datos, debo explicar muy bien el tema del consentimiento, de la autorización del titular. Y segundo, va a impactar de manera contundente el tema de la seguridad de la información o las medidas de seguridad que yo tengo en relación con esos datos personales. Por eso, aunque en este componente es relativamente sencillo llenarlo, porque simplemente el software nos permite desplegar unas ventanas con sí o no en relación con la información que nos están preguntando. Y quizás lo más importante que debemos pensar es, con base en el tipo de información o la caracterización de la información que yo tengo en una base de datos que estoy registrando, qué medidas de seguridad, qué tipo de autorización o en qué tipo de causal legal puedo estar yo incluida para poder declarar o afirmar que estoy tratando una base de datos que tiene dentro de su contenido este tipo de información que es mucho más protegida por la ley. Esto es la especialmente protegida en niños, niñas y adolescentes y la que tiene que ver con datos sensibles. El noveno componente del registro tiene que ver con medidas de seguridad de la información, es decir, vamos a encontrar que en el registro de la superintendencia hay muchas preguntas, se nos van a hacer muchas preguntas que derivan, en mi criterio, de lo que son las buenas prácticas que a nivel internacional consagran las normas ISO 27001 y toda su familia sobre seguridad, gestión de seguridad de la información, gestión segura de la información. Y aunque no se ha dicho por la superintendencia que aunque no se tenga en este momento un sistema de gestión de seguridad de la información implementado en la empresa o no se tenga tampoco una certificación en estas normas ISO, que son certificaciones dispendiosas y que llevan mucho tiempo por parte de una organización, lo que sí quiere la superintendencia es que reflexionemos como empresas responsables de la data que tenemos bajo nuestra custodia, cómo se encuentran estos datos, qué tipos de medidas estamos involucrando en ellas. Yo podría decirles desde mi forma de pensar que uno debería pensar en tres tipos de medidas de seguridad.
medidas de carácter físico, medidas de carácter administrativo y medidas de carácter lógico o de carácter informático. Creo que es una conjunción de las tres la que nos va a permitir poder, a la luz de estas sugerencias de normas ISO, de buenas prácticas de las ISO, pues crear un documento de seguridad en relación con la data que tratamos, que por supuesto tampoco debe ser el mismo ni deben ser las mismas medidas para todos los tipos de datos que tenemos. Obviamente los datos especialmente protegidos y sensibles requerirán de las mayores medidas de seguridad que yo haya adoptado en mi organización. Otras requerirán de un nivel medio, como sucede con la información patrimonial, crediticia, de reporte de riesgos, etc. Y un nivel pues bajo o digamos simple, sencillo, que será el de la información general de contacto, de identificación que podamos tener de las personas o de nuestros grupos de interés. En relación con el componente de autorización del titular, este es otro asunto que también hace parte de un componente muy importante de la norma y en relación con la autorización del titular, tenemos que tener en cuenta que hay dos principios que impactan, además del de seguridad, el tema del registro, y es autorización y finalidad. Es decir, tenemos que pensar de la base de datos que estamos registrando si requerimos autorización del de los titulares que reposan en esa base de datos y si esa autorización va acorde con la finalidad del tratamiento que se tiene con ese fichero, del para qué tengo yo ese fichero y bajo qué marco legal, contractual o directamente del titular tengo yo la posibilidad, la potestad, la legitimación para tratar esos datos personales. Entonces ese va a ser un componente muy importante, lo va a preguntar el registro y debemos también ir levantando esa información en relación con cada una de las bases de datos que vamos inventariando para este trabajo de registro ante la SIC. Hay dos temas adicionales, el componente 11 y 12 dentro de nuestra presentación. El componente 11 que va a llevar a que nos cuestionemos sobre si hay transferencia, si puede estarse dando una transferencia internacional de datos personales, los contenidos en esa base de datos que estamos registrando. Y en este caso les llamo la atención sobre el aspecto más importante de la transferencia internacional, que tiene que ver con el destino, el país destino de los datos. Recuerden que las transferencias internacionales de datos a países no seguros están prohibidas, y países no seguros son aquellos que no tienen una norma o un régimen de protección de datos personales para sus titulares. En esos casos yo requeriré de lo que se denomina una declaración de conformidad de la Superintendencia de Industria y Comercio para poder realizar o hacer esta transferencia internacional de datos. Además de la transferencia, hay otro concepto en las normas que es la transmisión internacional. Este se da en el marco de un contrato, especialmente cuando yo tengo encargados de tratamiento por fuera de Colombia. En este caso, los invito a que piensen qué data podemos tener en la nube bajo modelos de cloud computing y qué requiero, qué pasa si se está presentando esa situación y no tengo un contrato que de manera idónea esté, validando el que yo esté entregando estos datos a un tercero ubicado en un país por fuera de Colombia. La cesión de la base de datos es otra pregunta, es el componente 12, donde lo que se nos está cuestionando es el principio de circulación restringida, es decir, qué datos están circulando por fuera
Regresa a la imagen. ¿Qué datos están circulando? Repito, después de esta pequeña interrupción de la pantalla que se fue por un segundo, repito, lo que nos va a cuestionar la sesión de datos de la base de datos es si la estoy entregando a un tercero que posiblemente no está autorizado por el titular para recibir esa base de datos, o que es una empresa distinta a la mía. Sucede mucho en los grupos económicos cuando hablamos de varias empresas de un mismo holding o de un mismo grupo y se intercambian los datos para efectos de mercadeo, por ejemplo. Es importante ahí que tengamos en cuenta que para poderlo hacer necesitamos autorización del titular, necesitamos tener unas redes muy bien establecidas en relación con esas empresas para yo poder hacer una cesión de datos para una persona que posiblemente no está dentro del radar del aviso de privacidad o la autorización que se le solicitó al titular del dato. El último componente es la finalización del registro. Nos va a preguntar el registro si estamos seguros de registrar esa información y esa base de datos. Finalmente, de los registros que vamos haciendo podremos concluir cuántas bases de datos se han registrado. A mi modo de ver, el criterio más importante para el registro tiene que ver con los grupos de interés de quienes tratamos datos personales. Recuerden igualmente que las novedades se deben hacer cada que tengamos un cambio sustancial. La circular y el decreto 886 nos indica cuándo hay un cambio sustancial en la finalidad, en los encargados, en el consentimiento, es decir, en temas que van a cambiar un poco la dinámica y el control de la base de datos o las medidas de seguridad que tenemos sobre la base de datos, y que cada nueva base de datos que creemos debe ser registrada dentro de los 2 meses siguientes a que se registre. Este registro y un poco todo lo que la superintendencia ha hablado hasta ahora nos invita a que seamos un poco conservadores en relación con las bases de datos que vamos a inventariar y a registrar, y aquello de arreglar la casa va a ser muy importante, es decir, de que cada una de esas bases de datos esté ajustada primero a la ley antes de yo someterla pues al inventario y por supuesto a un registro posterior. Finalmente hay un aspecto muy importante que va a tener que ver con los incidentes de seguridad y con el reporte consolidado de quejas y reclamos que en relación con esa base de datos tengamos. Cada 6 meses debemos registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las quejas o reclamos que en materia de habeas data, no es en materia ni de reclamación del consumidor, ni una queja por un problema adicional en la compañía, no. Se trata de quejas y reclamos por habeas data que hayamos tenido con esa base de datos que es la que estamos registrando. Este reporte se tiene que hacer de manera semestral. Y finalmente tenemos un plazo de 15 días siguientes a la presentación de los incidentes de seguridad cuando estos se presenten en relación con esa base de datos que estamos registrando. En esto quiero llamar la atención, me parece que es muy importante que las organizaciones piensen en cómo están sus procedimientos de respuesta a incidentes. Si el computador de un colaborador de la organización que tiene datos personales es hurtado o se pierde, allí tenemos un incidente de seguridad de la información. Y la pregunta que se nos va a hacer por la autoridad de control es cómo estamos respondiendo a ese incidente. ¿Qué capacidad tenemos? Si tenemos una política, si tenemos una buena forma de respuesta, si hemos pensado en una cadena de custodia, etc. Dependiendo del carácter de su organización y de la data que esté tratando, este es uno de los temas más importantes porque tiene que ver con el principio de seguridad de los datos. Y ya he comentado que quizás
es uno de los principios más importantes que no solo tiene todo el régimen jurídico, sino el registro nacional, la forma como el registro nos va a cuestionar sobre la seguridad, cómo estamos implementando la seguridad de la información personal dentro de nuestras organizaciones. Muy bien, digamos que en términos generales era esto. Como veo que tenemos dentro de nuestra sala varias preguntas, entonces voy a proceder a responder estas preguntas y por favor, para que quien lo desee, pues también formule las suyas y podamos darle respuesta en este tiempo que nos queda. Con respecto a la información sensible, se nos pregunta ¿qué pasa con la información que tenemos de hijos, cónyuge y de algunas personas que se tienen en bases de datos de organizaciones, ¿cierto? En caso de siniestro. Esta información le tendríamos que poner atención. Ok. Fíjense que en relación con esta persona, con esta pregunta que tú formulas, es cierto, los departamentos de nómina y en este caso, en el caso que tú planteas sobre información de ciertos grupos de interés, podemos tener y normalmente, sobre todo en nómina, tenemos información de carácter sensible, datos de salud, por ejemplo, o datos biométricos de los empleados, y vamos a tener datos de familiares menores de edad, el caso de los hijos. Esa información se trata por las organizaciones, en algunos casos bajo el marco de la ley. Para yo cumplir, por ejemplo, con el pago del subsidio familiar y con los aportes que hago a las cajas de compensación, pues es necesario que yo entregue esos datos a esa caja de compensación. La cuestión en este caso, más que la autorización, es la información que yo debo darle a los papás, empleados míos o afiliados míos, de que esos datos de esos menores deben ser entregados a terceros para cumplir con una obligación legal, como por ejemplo la que les digo. En otros casos, cuando son los datos de menores, piensen, por ejemplo, para la fiesta del niño, donde no está ni media un parámetro de ley que me obligue a entregar los datos de los niños, por ejemplo, a una entidad que va a prestar un servicio de recreación. En ese caso yo necesito una autorización previa, expresa y debidamente informada de los padres, que serán los responsables en este caso de los menores. Entonces, en este caso, pues digamos que necesitaríamos una autorización, porque finalmente, si bien hay datos de familiares que tratamos en el marco de la ley, hay otros que no. Y por eso es tan importante saber qué hacemos en relación con esos datos, qué finalidad tiene el tratamiento para poder concluir si el consentimiento está en el marco de la ley o si el consentimiento está o debe estar explícito por parte del titular de ese dato. ¿Qué sucede si no se cuenta con el consentimiento de los titulares al momento de efectuar este registro? Es decir, si se han enviado unos resultados clínicos a unos pacientes o se han publicado en un sitio web con su usuario y contraseña, pero no tenía autorización escrita. Ok. Entonces, en relación con esta pregunta que nos hace Ingrid, es muy importante que tengamos en cuenta, muchachos, de acuerdo a lo que ella nos está preguntando aquí en el chat, que el consentimiento implícito no existe. El consentimiento debe ser expreso, es una condición del consentimiento. Bien sea físico, porque es una firma, ejemplo, porque es un clic electrónico, bien sea verbal, porque es una grabación de voz que tú llamas, o bien porque sea una conducta inequívoca del sujeto, que en el caso en el que tú planteas, pues no se puede entender que esté allí
o que ese consentimiento sea por una conducta inequívoca de la persona. La actualización del consentimiento es un deber que tenemos desde el año 2013, cuando entró en vigencia el decreto 1377 del año 2013 y nos dijo, señor, en relación con las bases de datos que usted tiene en este momento, debe actualizar esa data y debe actualizar y conseguir el consentimiento de todas esas personas. Por tanto, el consentimiento y la autorización del titular del dato, dependiendo de la base de datos que tú estás registrando, pues es un requerimiento del sistema. Y recuerden que el sistema no me deja pasar al siguiente paso si yo no resuelvo el anterior. Responder que no tienes autorización es una especie de confesión que estás haciendo ante la autoridad de control porque no tienes tu base de datos debidamente regulada, debidamente, digamos que atendida a la luz de las normas que ya están en vigentes y que estaban vigentes en Colombia ya hace un par de años. Entonces, lo recomendable es que primero cada una de esas bases de datos la ajustemos a la norma, miremos por dónde es el canal de habeas data, miremos si está dentro de la política que tenemos, miremos si necesitamos consentimiento, dónde está el consentimiento, qué contratos tenemos firmados con los encargados. Cuando todo eso lo estemos cumpliendo, pues ya estaremos listos para hacer un reporte de la base de datos en el registro. Como eso lo debemos haber cumplido hace mucho tiempo, la recomendación que les doy es, por favor, no esperemos a último momento. Es un trabajo que tenemos que estar haciendo hoy, especialmente quienes tienen dudas o no tienen claro si todavía no tienen el consentimiento de los titulares y deben empezar a hacer hoy una campaña vía correo electrónico, vía web, no sé, como lo conciba su departamento de comunicaciones, para poder obtener el consentimiento de esas personas y poder probarlo. Recuerden que el consentimiento, más que tenerlo, el registro también nos va a preguntar dónde está la prueba de esa autorización. Entonces tenemos que empezar, ¿cierto? Por arreglar la casa, lo que les decía, a eso me refería, en relación con esas bases de datos que vamos a inventar. Muy bien, tengo otra pregunta por acá. Ok, tecnólogos, es una pregunta en relación con una institución educativa. Todos manejamos bases de datos. Ok, Electra, estoy leyendo tu pregunta y voy a responderte. No sé si ya tienes imagen, si tienes imagen y tienes audio, me escribes por el chat, por favor. Ok, en relación con tu pregunta, es muy importante que tengas en cuenta que el responsable del tratamiento, en este caso, el único responsable es tu institución educativa, el NIT de tu institución educativa, tú eres la responsable de todos los datos que trata. Todos los empleados de una institución pueden tratar datos, pero el responsable frente a la ley es toda la institución. Y de igual manera les digo lo que decía un poco al comienzo. Encargados tampoco son tus compañeros o tú por el hecho de tratar datos. Ustedes pueden ser custodios, propietarios de la información, pero para la ley el responsable es la institución, repito, y el encargado son terceros que gestionen o cumplan con un encargo de ustedes en relación con los datos que ustedes tratan. Las personas físicas, los colaboradores, los trabajadores, nosotros no tenemos la condición ni de responsables ni de encargados frente a la ley. Frente a la ley, los encargados y responsables son entidades económicas, personas jurídicas o físicas, entes públicos o privados que responden con su NIT por un tratamiento de datos personales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, los puntos 5 y 6, que si mi memoria no me falla,
los puntos 5 y 6 que tienen que ver con el canal y la política, sí, correcto, se deben tener en cuenta tanto el responsable, que es el que está haciendo el registro y el que tiene la obligación de hacerlo, como por los encargados. Tú tienes que pedirle a cada encargado de tu base de datos que te entregue la política y te entregue el canal de habeas data, de qué canal dispone él, cuál es el canal, es un correo electrónico, es una app, es a través de una dirección física, es a través de una línea 8000, en fin. ¿Cuál es el canal de que dispone para que los titulares de esa base de datos que tú le estás entregando para que cumpla el encargo puedan también ejercer su control, como lo decía al inicio de esta charla, sobre los datos que se están entregando a esas terceras personas? ¿Ok? Entonces es de ambos. Muy bien, ¿qué sucede en el sector salud? Aún no entiende. A ver, discúlpeme que quiero ir en orden de preguntas. Ok, las bases de datos que trata directamente el responsable también se registran aunque tengan encargados. Claro, es decir, la obligación de registro la tiene que hacer el responsable, Leslie. Y por supuesto, él es el que hace el registro de las bases de datos. Y es posible que no tenga encargados. Sí, es posible que una organización en relación con una base de datos pues no tenga ningún sujeto que la toque, ¿cierto? La nómina se procesa al interior, eso es posible. Y lo que quiero que mapeen muy bien es que no vaya a faltar un tercero, ¿cierto? En relación con esa base de datos, pero si finalmente yo estoy registrando una base de datos que no tiene datos, simplemente no hay que registrar nada en ese campo. ¿Qué pasa en el sector salud? En el sector salud, digamos que a mi modo de ver, el sector salud, pues obviamente por los momentos que está pasando, eh, pues quizás tienen unos temas mucho más importantes y que los angustian mucho más que el Registro Nacional de Base de Datos. Sin embargo, yo a las instituciones de salud quisiera que tuvieran claras dos cosas. La primera, mientras sean entidades que estén registradas en Cámara de Comercio, sí tienen que cumplir con esta obligación. Y segundo, recuerden que tratan datos sensibles, porque tratan datos de salud. En el core de su organización, el dato de salud es un dato sensible y por lo tanto son datos especialmente cuidados y vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, mi sugerencia muy respetuosa es, son llamados, número uno, a que empiecen a hacer este mapa y a que cumplan, a que antes del 8 de noviembre registren bases de datos que tengan bien, ¿cierto? Que hayan podido gestionar de manera adecuada para que no queden incumpliendo una norma y de carácter especial cuando además estoy tratando datos que son sensibles. ¿Ok? Y que por lo tanto son mucho más protegidos en la norma. Ni siquiera, correcto, Electra, sí, cuando yo hablo de que el responsable del tratamiento y por lo tanto el responsable es la organización, tampoco estamos hablando de responsable de personas como el representante legal. No, el representante legal pues, dirige una compañía, ¿cierto? Representa una compañía, pero él no es el responsable del tratamiento de los datos personales. Es la organización que representa. Un comerciante puede ser persona, digamos, persona natural, pero tiene una entidad económica, unos establecimientos de comercio, y si trata datos, pues va a ser responsable. Ojo, todavía las personas naturales, los comerciantes personas naturales, no están dentro de este primer grupo del registro. Recuerden que el primer grupo de registro es personas jurídicas registradas en Cámara de Comercio y sociedades de economía mixta. Las demás van a entrar en un segundo grupo, vamos a esperar muy posiblemente después de lo que pase después de este 8 de noviembre, que es cuando se vence el primer año para este primer grupo de la SIC.
Si tú eres proveedora de software, recolectas datos de pacientes, soy encargada, claro, tú eres un encargado. Es decir, si tu empresa presta un software y un servicio, un mantenimiento, o tú eres el que por outsourcing haces ese encargo por parte de otra entidad de recolectar los datos, almacenarlos, tratarlos, etcétera, tú eres un encargado de tratamiento, eres un proveedor de esa institución y esa institución cuando esté registrando una base de datos que le va a dar un nombre y una clasificación de acuerdo a sus criterios, debe reportarte a ti como encargada de tratamiento y tú deberás entregarle a la entidad de salud, que es la responsable en este caso, tu política y tu canal de habeas data para que indicarle, ¿cierto?, cómo estás cumpliendo tú también el régimen de protección de datos para que tú quedes inscrita en el registro como un encargado proveedor de un tratamiento X en esa base de datos que está registrando esa institución. El software, ahora, si el software está local en cada institución, una cosa es que yo licencie el software y lo tenga en mi servidor, y otra cosa es que tú como tercero toques los datos. Es posible que tú entres y accedas a los datos, es decir, no salen de la institución, pero tú sí tocas los datos, aunque sea accediendo a ellos. Sigues siendo un encargado de tratamiento, ¿ok? Porque eres un tercero aparte que está gestionando un encargo por cuenta del responsable. Bueno, muy bien. Sé que hay muchas preguntas y que este registro nos tiene caminando a todos muy rápido y a mil. Y si hablamos de las empresas que custodian copias de seguridad, correcto, sí, sí o sí, es decir, sí. Las empresas que custodian copias de seguridad son encargados. ¿De qué tipo de tratamiento? Almacenamiento de la data, ¿cierto? Eso es un encargo. Y si es un tercero, no lo hace la organización dentro, sino que lo contrata con un tercero, ahí tienes un encargado. Y los proveedores de nube también. Uno de los grandes paradigmas que tienen hoy los grandes proveedores de nube se llama este tema, la privacy y la protección de datos, porque en Colombia vamos a tener los mejores proveedores, los que nos ayuden a cumplir estas normas, estas reglas. A esos proveedores de nube también les tenemos que estar pidiendo hoy, diciéndoles hoy dónde está su política de privacidad y qué pasa con el canal de habeas data, porque sin duda son encargados de un tratamiento. Con más énfasis si es encargado y ese proveedor no está en Colombia, sino que está en otro país. Y más riesgo estaremos corriendo si además ese país es un país no seguro. Es decir, un país que no tiene una norma de protección de datos personales. Un tip chiquitico, recuerden que Estados Unidos no es un país seguro, aunque se está aprobando el nuevo tratado entre Europa y Estados Unidos, parece que solo se está hablando de cobijar a los europeos y no al resto de ciudadanos de data que se tratan por estos proveedores de nube. ¿Okay? Creo que ese va a ser un tema sobre el cual vamos a programar un nuevo webinar, lo que tiene que ver con el tratado de puerto seguro, porque muchos de nuestros tratamientos en nube estaban basados en esa norma, en ese tratado firmado por Europa y Estados Unidos, pero el tratado se cayó, lo que se está haciendo actualmente tiene un alcance mucho más reducido. Entonces creo que nos va a tocar también pensar al interior de las empresas cómo estamos haciendo este tema del cloud computing. Tendríamos una última, las entidades públicas, una super salud o ministerio. No, las entidades públicas, Marcela, no se tornan encargados del tratamiento, son usuarios de la información. Porque el Estado, cuando nos solicita datos para hacer o cumplir una obligación que la ley tiene con ellos, yo no les estoy encargando nada, les estoy entregando el dato y lo que dijo la Corte en la sentencia 748 del año 2011 fue que el Estado entraba en calidad de usuario de la información. Entonces, no es propiamente un encargo. Ese mapa, cuando yo le entrego datos al Estado, a la DIAN, etcétera, tiene que ver es con el usuario de información. ¿Okay?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por asistir. Por favor, esta presentación pues va a ser enviada a sus correos. Igualmente vamos a ponerla en nuestras redes sociales. Que nos sigan, los invito a que nos sigan en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en las distintas redes, en Twitter, en Facebook, en todo lo que tenemos dispuesto en nuestros medios digitales para que podamos compartir con ustedes inquietudes, servicios alrededor de este tema que hoy pues, es una prioridad desde la teoría del compliance y de la seguridad de la información en nuestras organizaciones. Hasta otra oportunidad y bueno, muchas gracias por asistir.